De la hipoacusia neurosensorial, que directamente pues, es una enfermedad relacionada a la parte del oído. Aquí tenemos una imagen de la parte del oído. Esta directamente pues, afecta el oído interno. Pues, el oído aquí lo tenemos descrito por tres partes. Es el oído externo, el oído medio y el oído interno, que es la parte donde van los conductos linfáticos, y la parte de los nervios auditivos, que es donde nos afecta la hipoacusia neurosensorial. Nos hablamos también, pues, para entender más o menos por qué se afecta la parte del oído interno, sobre dos conceptos. Pues primero que todo, el ruido, que es un sonido desagradable o molesto, que por sus niveles excesivamente altos nos pueden ser nocivos para nuestra audición. Y onda, es la velocidad de propagación o de nivel de presión sonora que conduce un sonido para que directamente pues, entre al oído. El oído externo, que es la parte del tímpano, y la cadena de huesecillos pues lo convierta, pues pasa al oído interno y se convierta pues en una señal nerviosa para que pase por las células ilíacas al nervio auditivo. Entonces directamente la hipoacusia pues nos causa problemas en el oído interno y no externo, porque en el externo hablamos de ondas y de ruidos molestos que son muy cortos, o sea que puede ser una explosión o directamente nos puede romper el tímpano, pero no causa los desórdenes que puede causar la hipoacusia. La hipoacusia pues, es la disminución de la capacidad auditiva por encima de los niveles definidos, o sea que la persona ya no empieza a reconocer algunos decibeles, empieza a tener esa pérdida. Y la hipoacusia neurosensorial es esa disminución de la capacidad auditiva por alteración del oído interno. Pues podemos hablar del octavo par craneano, de las vías auditivas centrales. Por eso hablábamos aquí pues, que se pueden dañar estas células, que son las que conducen al nervio auditivo, que el tratamiento de esto es mucho más complicado que cambiar, pues, digamos, la parte de un tímpano roto, que se puede reconstruir. Pues las definiciones de su patología: la hipoacusia neurosensorial es dentro de las guías, que está reconocida como pues, HNIR, que quiere decir hipoacusia neurosensorial. Se produce por la exposición prolongada a niveles peligrosos de ruido que predominan el daño en las células ciliadas externas, que son las encargadas de producir y llevar esos conductos nerviosos que nos transforman la cadena de huesecillos directamente hacia el nervio auditivo. Por eso, digámoslo así, que la hipoacusia es una de las patologías del oído que son mucho más difíciles de tratar y mucho más difíciles de volver a reponerse. Aquí teníamos una imagen, es que son las células ciliadas sensoriales externas, que son las que se dañan, y las que ya no llevan pues directamente estas ondas sonoras ya convertidas en impulsos nerviosos hacia el nervio auditivo y directamente al octavo par craneal. Las características de la patología: esta casi nunca produce una pérdida profunda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es como difícil de ver, porque necesariamente, pues esto nos hablaba un poco en la guía, porque una vez que la exposición al ruido es descontinuada, no se observa producción adicional, o sea que esta patología no va aumentando con el tiempo, sino que es independientemente, o sea, hay otros daños que la sordera genera eso, que la persona que está afectada por esto, o sea, recibe la sordera y con el tiempo sigue perdiéndola progresivamente. En cambio, este es un daño que ya ocurre una vez y ya queda dañado pues, directamente pues, la parte auditiva. No hace al oído más sensible a las exposiciones. Las personas que están perdiendo, pues como les digo, es un daño que, si bien puede ser por las ondas sonoras o también por tóxicos, que son algunas sustancias cancerígenas que pues son químicas que también generan cáncer en el oído, que también pueden generar esta pérdida de la audición. O sea, nos quiere decir que el oído no vamos a empezar a escuchar más y vamos a escuchar menos, sino que el daño es un daño que ya queda, digámoslo así, de por vida. El daño más temprano al oído interno se refleja en la pérdida de 3, 4 y 6 kHz, que es la mayor pérdida. Usualmente ocurre a 4, que son las ondas pues las que mayor pues son necesarias para el oído humano. La exposición continua al ruido durante años es más dañina que la intermitente, la cual permite tener al oído un tiempo de descanso. Por eso nos hablaban dentro de las guías que la exposición a los ruidos
Eso más adelante les vamos a explicar bien, pero el oído le permite descansar un tiempo de esos decibeles altos, lo que genera que no se dañe tan fácilmente. Entonces estas ondas, pues cuando son continuas y cuando el trabajador ha trabajado durante muchos años, por eso leíamos un artículo, la mayoría de estos trabajadores tendrían a sufrir estos daños ya cuando se pensionaban o cuando salían de su trabajo. Hay algunas patologías pues, que nos hablan de la sordera de transmisión, que son conductivas, que son por daños directamente del oído externo o del oído medio. Esas son por digámoslo así, por ruidos o por decibeles muy altos, por tiempos muy cortos de exposición, como una explosión, como les decía, puede romper el tímpano o puede dañar la cadena de huesecillos, que son operaciones mucho más fáciles, pues no tan fáciles, pero mucho más fáciles que solucionar en comparación a las sorderas de percepción o neurosensoriales, donde se daña el nervio auditivo y es mucho más difícil de solucionar esa sordera. Las características de la patología: la intensidad del ruido. Se considera que el límite para evitar la hipoacusia es de 80 decibeles, en las guías también nos hablaba de 80 a 85 decibeles, para una exposición de 40 horas semanales, o sea que nos hablaba de las 8 horas diarias, que es con unos decibeles de 85 a un ruido constante. Pues aquí también, porque pues se entiende, muchas personas tienden a entender que la sordera o esta hipoacusia neurosensorial solo nos causa pues esa pérdida de que ya no escuchamos ya, pero pues es algo erróneo, ¿no? Porque pues aquí tenemos un mapa corporal del ruido y de cómo se manifiesta pues a nivel de nuestro cuerpo. Tendríamos perturbaciones del sueño, estrés, dolores de cabeza como la cefalea, trastornos de concentración, también hipertensión arterial, taquicardia, aumento de secreciones del estómago y el intestino, trastornos visuales, trastornos en la comunicación, problemas, por ejemplo, para las mujeres en la hormona tiroidea, taquicardia, secreción de adrenalina, secreción de hormonas suprarrenales y impotencia sexual, que son algunos de los síntomas que también se generan por la hipoacusia neurosensorial, que están relacionados. Algunos de los diagnósticos de esta patología, la que más nos abra la guía Lagatis directamente de hipoacusia, es que recomiendan la audiometría tonal o el método más adecuado. Pero había algunos que nos hablaban de acumetría instrumental o la prueba de diapasón, que es con un diapasón que se pone en el oído, que es una prueba que es para saber cuál de los dos oídos está dañado, que es con el diapasón que lo hacen sonar y es de metal y genera como un timbre, donde la persona, pues la prueba de Reinet o la prueba de Weber, que se llama así, le pueden decir pues directamente cuál de los dos oídos es el que está perturbado. También hay otras pruebas como la logometría, otros tipos de audiometría como la audiometría tonal liminar o audiometría tonal supraliminar, que son directamente ya con cabinas de sonido que le hacen pues las pruebas a la persona para saber si tiene pérdidas de la audición. Hay otras, acumetría de impedancia, timpanometría, reflejo auditivo, y también nos hablaba la guía dentro del diagnóstico que es muy importante llevar una historia audiológica completa, que esto pues entra directamente en la parte de vigilancia de la enfermedad. En algunas de las recomendaciones nos hablaba pues según el trabajo que utilice, pues más que todo utilizar elementos de protección personal, utilizar dosímetros personales, que pues es los que mirábamos en la parte de riesgos físicos, que pueden incluir en el trabajador, que son algunos dosímetros de bolsillo o dosímetros cuando son trabajadores de metal mecánica o así de tornos, que los ponen algunos de estos dosímetros en algunas zonas para medir los decibeles a los cuales se están enfrentando los trabajadores. Estos también, el trabajador expuesto también puede, pues para saber en qué decibeles y cómo hacer esos cambios de jornadas para, pues esto directamente en los trabajadores pues que maneja el sistema de gestión del riesgo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es el que tiene que encargarse de esto, pues de prestar los dosímetros para saber qué decibeles están y ajustar los horarios de trabajo de ellos. También otra recomendación es el uso de elementos de protección personal y elementos de protección personal que sean acordes al trabajo. En muchos de los trabajos piensan que unos protectores auditivos cualquiera, que los venden en cualquier parte, son ya suficientes, pero como miramos, pues
necesitan que estos estén calibrados según el tipo de decibeles al que van a estar expuestos. Si también estos decibeles incluyen vibraciones, si el tipo de onda en qué rangos están, pues vienen para eso. Hay unos externos, hay unos que cubren todo el oído y hay unos internos. Algunas de las normas pues, que respaldan esta parte de la hipoacusia es la ISO, la Organización Internacional de Estandarización. Hablábamos sobre la ISO 9612, que nos habla pues, de algunos de los rangos. Esta es la que nos dice sobre los 85 decibeles y las 40 horas semanales. Esta es de 1997, pero también hay una actualización de 2009. También está la ISO 11904 del 2001 y la ISO 11904.2 del 2000. También se recomienda realizar audiometrías antes y después de la jornada laboral con un reposo mínimo de 12 horas. También dar un seguimiento al terminar la jornada laboral para detectar si hay de pronto fallas en los lumbares auditivos, o sea, qué tanto le afectó al oído y pues hacerle un seguimiento continuo. Estos pues, son los valores límites permisibles que nos hablan de los tiempos de exposición y el número de decibeles. Por ejemplo, para 16 horas de exposición son 80 decibeles. Y en este, que es para una hora, máximo son 100 decibeles. En las GATIS y las GATISO se habla de los límites, que son el 85 decibeles, pues lo mínimo. La evaluación de riesgo de sonido y sustancias zootóxicas, pues las sustancias zootóxicas son las que están presentes en más que todo en las industrias, como en los solventes orgánicos, en los metales, en los gases, y estos son los que pueden causar un cáncer auditivo en el trabajador. Las orientaciones de manejo al trabajador, o sea, enseñarles a cómo ellos deben utilizar las herramientas, porque a veces ellos utilizan mal las herramientas y provocan mayor ruido y pues lastiman más su capacidad auditiva. El uso de protección auditiva, pues que mantengan sus tapoídos siempre en las horas a las que estén expuestos. Y evaluar las condiciones del ambiente, pues lo que hablaba también de las sustancias zootóxicas entran ahí, es que no estén con mucho contacto con estas sustancias. También esas sustancias zootóxicas pueden estar en algunos medicamentos y también tienen que tener cuidado. En este pues hablábamos de lo que es vigilancia para la salud y nos habla pues, sobre ese seguimiento de los exámenes ocupacionales para la persona y de que se tenga ese historial de las audiometrías de las personas. Nos habla de implementar un programa de inteligencia epidemiológica para las estrategias de prevención, la evaluación integral del riesgo y control de ingeniería administrativo. Aquí para las máquinas que producen directamente ruido, pues lo primero que se debe hacer es pues, trabajar sobre el control del riesgo directamente en la fuente y en el medio antes de dar pues, elementos de protección personal. En algunos casos que hay máquinas que ya están por su tiempo de uso, ya están aproximando ruidos que superan los 85 decibeles y es mejor arreglarlo e intentar realizar esos controles de ingeniería que directamente ponerse a repartir elementos de protección personal. Pues también aquí hablamos de los uso de cuando ya no se puede esto, cuando también la evaluación de las audiometrías y monitoreos que deben ser constantes según el trabajo al que estén sometidos, uso de elementos de protección auditiva, educación y motivación a los trabajadores para identificar los riesgos, también darles a conocer a ellos cómo deben identificar un riesgo, porque muchos de ellos no piensan que estos decibeles pues sienten como digamos el ruido de un martillo o algo, piensan que es normal, pero hay que darles a conocer pues también que pueden perturbar, pueden dañar su capacidad auditiva. Y registro de documentos y auditorías, todo esto debe estar registrado para que pues se tenga claro que se han hecho las audiometrías, que se usan elementos de protección personal, porque muchas veces también en estos casos son por descuidos de los trabajadores que no usan sus elementos de protección personal. Se recomienda a los trabajadores diagnosticados con hipoacusia que ellos tengan información de los decibeles a los que ellos están expuestos.
y pues hacer también y tener como las medidas de control para ver, pues para que ellos también analicen si han sido efectivas o no. La otra, la implementación de la protección personal, y también lo de las recomendaciones médicas, pues que cuando si es muy grave el daño auditivo que ellos tienen, y si ellos les recomiendan, no sé, que cambio de puesto o algo así, pues que lo realicen para no tener más inconvenientes. Sí, estas recomendaciones más que todo pues ya son para personas que están diagnosticadas con hipoacusia, que pues, lo que recomienda es que no las podemos, o sea, si la persona quiere seguir trabajando con la empresa y llegó a recibir la hipoacusia por culpa de la empresa, pues las recomendaciones de los médicos y todo deben ser acatadas y que pues, ellos puedan adherirse a un puesto donde los decibeles no incrementen ni tengan ningún otro problema de salud. Y directamente, pues ya por último, algunas de las, pues mirábamos que en la mayoría de profesiones están, más que todo en la construcción y en la industria metalúrgica. Y pues, listo. Gracias muchachos. Dos preguntas nomás. ¿Es reversible la hipoacusia? No. ¿La sensorial? No, ¿verdad? No es. La otra, ¿puede haber algún tipo de complicación por una patología infecciosa en la boca o en la faringe que afecte el oído medio y el oído interno? Sí, pues directamente porque esto lo trabaja pues, directamente la vía respiratoria y toda la parte está conectada también con el oído. Directamente quien trabaja esto, pues quien es el encargado de estas es el otorrino, que es el encargado de tratar estas dos. O sea que sí puede tener. La unión que tiene con la trompa de Eustaquio, ¿no? Listo. Muy bien, gracias muchachos.